Bueno, si se recuerdan, estábamos considerando, ¿verdad? Cuáles son los diferentes modelos que eh, explican, ¿verdad? O que tratan de explicar el funcionamiento de las enzimas. Y pues habíamos visto los primeros dos, ¿verdad? Que el primero, pues decíamos que es el que quizá tenemos más arraigado nosotros, que es el modelo de la llave y de la cerradura, pero decíamos que este pues tiene bastantes inconsistencias, ¿verdad? Que no permiten explicar hechos respecto a lo que son las enzimas. Luego habíamos visto el del ajuste inducido, que si bien presenta, ¿verdad? O está más de acuerdo con los datos, ¿verdad? Respecto al comportamiento de las enzimas, tampoco no deja, ¿verdad? De poder explicar todo lo que sucede. Aquí quería volver a un punto pensando, ¿verdad? En esto que decíamos de los diferentes modelos. Por ejemplo, este que yo les había planteado, ¿verdad? Que quizá ustedes ya lo han visto o se lo han encontrado, ¿verdad? En algún momento. Esta representación, ¿verdad? Donde nosotros tenemos un sustrato que se une a una enzima, forma este complejo enzima-sustrato y luego este se separa, ¿verdad? O se divide este sustrato para dar lugar a dos productos, ¿verdad? Y entonces quizá esta imagen nos puede servir, ¿verdad? Para explicar esto que decíamos acerca de estos dos modelos. El de la llave y de la cela ruda, pues realmente no pensaríamos nosotros, ¿verdad? Que al abrir un candado, realmente la llave se separe, ¿verdad? Y en cuanto a este del ajuste inducido, pues entonces decíamos, ¿verdad? Que el modelo plantea que por el mero hecho de que entren en contacto el sustrato y la enzima es que se lleva a cabo el cambio, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros pensaríamos, bueno, pero ¿qué provoca realmente esa ruptura? No puede ser exclusivamente el contacto o la unión física entre ellos lo que provoque, ¿verdad? Esa ruptura. Entonces, pensando en eso, tenemos el tercer modelo, que era el que les decía yo que en el video que habíamos observado en la reunión anterior, hablaba acerca de esto, ¿verdad? De que cuando decimos que una enzima disminuye, o acelera la velocidad de una reacción al disminuir la energía de activación, realmente la energía que disminuye la enzima es la energía del estado de transición, ¿verdad? Entonces, esta teoría es una ampliación, ¿verdad? De la teoría del ajuste inducido y es, de hecho, esta teoría, la del estado de transición, la que dice, ¿verdad?, que el sitio activo es en realidad no complementario con el sustrato, ni tampoco complementario con el producto, sino que este sitio activo, esta región, ¿verdad?, donde decíamos que se lleva a cabo la catálisis, realmente es complementario con el estado de transición entre ellos. No sé si se recuerdan de sus clases de orgánica, ¿verdad? Pero cuando veíamos en orgánica los perfiles de energía, entonces hay reacciones, por ejemplo, que ocurren en un solo paso, ¿verdad? Y esas reacciones que ocurren en un solo paso, decíamos que tienen un punto de más alta energía, que es el que se conoce como el estado de transición, ¿verdad? Que es ese momento, ese punto de la reacción donde no se han terminado de romper los enlaces ni de formar los nuevos enlaces, ¿verdad? Y entonces esta teoría, esto es lo que plantea, que no es que el sitio activo sea complementario con la enzima como un candado es complementario con una llave, o tampoco el hecho de decir de que la relación entre la enzima y el sustrato es una relación como del pie con el zapato, dijéramos, de que uno, dependiendo del pie y de cómo uno vaya caminando, uno, aunque haya comprado un zapato con una forma, quizás ustedes lo han experimentado, ustedes o sus hijos o algún pariente, y a veces los zapatos como que se van con el uso, ¿verdad? Que es únicamente por este contacto físico que mencionábamos, ¿verdad? Por el mero hecho físico de la unión, el zapato va como deformándose, ¿verdad? No es tampoco así, sino que realmente con lo que es complementario, este sitio activo es con este
estado de transición, ¿verdad? Y justo es porque decimos que este modelo es más apropiado, ¿verdad? Para describir a las enzimas, es que esta imagen que mirábamos anteriormente, que les decía yo, que es la más frecuente que uno se encuentra cuando busca imágenes acerca de enzimas, es un sustrato que se une al sitio activo y luego se separa y forma dos productos, ¿verdad? Pero, y como les decía, esta sería una reacción de descomposición, ¿verdad? Porque se divide el sustrato. Pero, ¿qué pasa si nosotros pensamos? Y bueno, aquí, así ustedes se fijan, ya es una imagen que está en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Para español son más frecuentes encontrarnos la otra que les decía yo. Si uno piensa, ¿verdad? En una reacción de combinación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí uno se preguntaría, bueno, ¿con quién es complementario este sitio activo? Este sitio activo es complementario con el sustrato 1 o con el sustrato 2. O sea, ¿qué pasa? Y aquí es donde podemos tratar de comprender por qué es que se ha ido eh, planteando nuevos modelos que recuerden que esto, y lo miraban, lo leían, ¿verdad? En el primer artículo, el florecimiento, dijéramos, el crecimiento, ¿verdad? De la bioquímica viene como resultado de los avances en la tecnología, ¿verdad? Que nos permiten tener una mejor, conocer mejor cómo es la realidad, ¿verdad? Acerca de las moléculas, lo que mirábamos en el primer laboratorio que hacíamos, ¿verdad? De las estructuras, cómo saber en qué posición está cada átomo. Entonces, eso es lo que ha permitido que se hayan ido planteando nuevos modelos, ¿verdad? Entonces, al pensar en este caso, pues, nuevamente les digo, ¿sería complementario con el sustrato 2? Pues no, porque habría una parte del sitio activo que quedaría que no sería, ¿verdad? Incluido, dijéramos, por el sustrato 2 y lo mismo ocurriría con el sustrato 1. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Si se une el sustrato 1, el sitio activo sigue teniendo una parte que está incompleta, dijéramos. Entonces, realmente, el sitio activo, ¿con quién es complementario? El sitio activo es complementario con ese estado de transición, ¿verdad? Es decir, con ese estado donde, bueno, en este caso, no estaríamos hablando de que donde no se han roto los enlaces y se han formado los nuevos, en este caso es donde todavía no se han formado, ¿verdad? Los nuevos enlaces, ¿verdad? Y entonces aquí, si se fijan, la enzima lo que hace, o lo que podemos prever, ¿verdad? Que hace es que une ambos sustratos para formar el producto, ¿verdad? Y aquí esta idea, ¿verdad? No creer que las enzimas solo van a dividir sustratos, sino que también una enzima puede unir dos sustratos, ¿verdad? En lo que es su sitio activo. Bueno, y esos son los modelos, ¿verdad? Que han tratado de explicar las enzimas. Nosotros vamos a darles un poco más de estudio, ¿verdad? Esto de qué factores afectan la actividad de una enzima y demás, pero primero vamos a ver cómo se clasifican las enzimas y van a ver, no se preocupen que no les va a tocar aprenderse, ¿verdad? La nomenclatura de enzimas, pero es importante que la conozcan, ¿verdad? Así como en los compuestos orgánicos nosotros aprendimos, ¿verdad? Cuáles son las reglas para nombrar los alcanos, los alquenos, los alquinos, los aromáticos, los ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas. También para el caso de las enzimas existe una nomenclatura, ¿verdad? Igual que allá en los compuestos orgánicos hablábamos de una nomenclatura sistemática o de la UPAC, decíamos, ¿verdad? Y que habían unos nombres comunes, también para las enzimas los hay, ¿verdad? Hay sus nombres sistemáticos y sus nombres comunes. En el caso de los nombres sistemáticos de las enzimas, no es la UPAC la que da las reglas, sino que las reglas están determinadas por una comisión internacional de enzimas, ¿verdad? Y no solo pues les da, ¿verdad? Este nombre sistemático, sino que también las clasifica, ¿verdad? Es decir, les da un código a cada uno de los diferentes tipos de enzimas que pueden tener. Entonces, bien, en el nombre sistemático, ¿qué está incluido? Entonces, por ejemplo, este es un nombre, ¿verdad? Que es la ATP hexosa fosfotransferasa, ¿verdad? Y entonces aquí podemos identificar que este nombre tiene incluido 4 aspectos, ¿verdad? Tenemos incluido lo que es el donador, la molécula que está donando, la molécula que le está aceptando,
este que está subrayado aquí, que es cuál es el grupo que está siendo transferido, y el tipo de reacción que es catalizada, ¿verdad? Entonces aquí al leer este nombre, nosotros podríamos entender, o sea, tendríamos que ser capaces de poder identificar estas cuatro partes, ¿verdad? Entonces aquí el ATP, o sea, el nombre ya nos está hablando acerca de la reacción, ¿verdad? Nos está diciendo que el ATP le va a donar un grupo fosfato a la exosa a través de una reacción de transferencia, ¿verdad? Y por eso es que la enzima se llama así. En el caso de sus números, entonces aquí la S proviene de Enzyme Commission, que es lo que les digo yo que da los nombres, y luego ya vamos a ver cuáles son estos números. Este primer número, hay 6 números porque son 6 grandes grupos, dijéramos, de enzimas, pero luego cada una va teniendo su subgrupo y dentro de ese subgrupo van habiendo ciertos grupos químicos específicos, ¿verdad? Que el número nos lo va dando. Como les digo yo, no es necesario que se aprendan, ¿verdad? Bueno, más bien no es que vamos a hacer ejercicios de nomenclatura, de que nos vamos a poner a nombrar, no, a nombrar muchas, pero sí es importante de que puedan distinguir a partir del nombre o al ver una ecuación química cuál es el tipo de reacción que ha sido catalizada, cuál ha sido el grupo que ha sido transferido y desde quién ha sido transferido y quién lo ha aceptado, ¿verdad? En el caso de la nomenclatura común, pues igual que en el caso de los compuestos orgánicos, es más sencilla. Para el caso de las enzimas, todas las enzimas tienen la terminación, en la nomenclatura común, ¿verdad? Tienen la terminación asa, el primero que les había mencionado, ¿verdad? En la reunión anterior cuando les decía la ureasa, entonces, ¿de dónde provenía ese nombre de ureasa? Del sustrato, que era la urea, y le agregábamos la terminación asa, ¿verdad? Entonces, esta, que es la ATP exosa fosfotransferasa, tiene el nombre común de exoquinasa. Lo vamos a ver cuando estemos en metabolismo. Casi todas bueno, no casi, perdón, sino que todas las enzimas que implican la transferencia de grupos fosfatos se conocen con el nombre común de quinasa, ¿verdad? Aquí el exo viene acerca del sustrato, ¿verdad? Que es el que ¿quién está aceptando? Ese grupo fosfato lo está aceptando la exosa y por eso se llama exoquinasa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos 6 grupos de enzimas? Y aquí vemos el primer número que les decía yo en el caso del código. Tenemos lo que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas, ¿verdad? Aquí fíjense que entre las 4 y las 5 es una G la diferencia, ¿verdad? A veces suele ser un poco confuso, pero es importante que tengamos claro cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Entonces las vamos a ir viendo. En el caso de las oxidorreductasas, como su nombre lo dice, catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿verdad? Y aquí hay que recordar también de orgánica, que en el caso de los compuestos orgánicos, las oxidaciones implican la ganancia de átomos de oxígeno o la pérdida de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y la reducción implica la ganancia de hidrógenos o la pérdida de oxígeno, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí yo les puse esta ecuación para que nos acordáramos de hecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que tiene hidrógenos, esta sería la especie que está reducida, ¿verdad? Porque ha ganado hidrógeno. Esta que no tiene hidrógeno sería nuestra especie que está oxidada, ¿verdad? Se acordarán allá de General 2, cuando vieron reacciones redox en compuestos inorgánicos, que no puede existir, ¿verdad? Una oxidación sin que a su vez haya una reducción. Es decir, no hay alguien que pueda ganar hidrógeno si no hay otra molécula que los haya perdido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta especie reducida, esta especie oxidada. Si se lleva a cabo una reacción entre ellas dos, entonces la reacción va a ser una reacción redox porque A se va a oxidar. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ya estaría oxidada porque ha perdido esos hidrógenos. Y en este caso, BH2 sería la especie
reducida, ¿verdad? Porque ha ganado las reacciones, ¿verdad? Entonces, esto que les mencionaba, ¿verdad? En las reacciones redox siempre tienen que estar presentes a la vez el aceptor y el dador, ¿verdad? De electrones cuando sean reacciones inorgánicas o el donador y aceptor de hidrógenos, en este caso, o de oxígeno, ¿verdad? Porque ya decíamos que para los compuestos orgánicos, los átomos que intervienen en las reacciones de oxidación y reducción son el oxígeno, perdón, y el hidrógeno. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una de ellas, aquí viendo el nombre sistemático, ¿verdad? Sería la glucosa, sería el dador, el aceptor sería el oxígeno, y aquí la reacción, pues es una reacción de óxido, es una oxidorreducción, ¿verdad? Y tienen la terminación asa que ya mencionábamos. El nombre común para esta, para la beta de glucosa oxígeno 1 óxido reductasa, es la glucosa oxidasa, ¿verdad? Bueno, y dentro de esta óxido reductasa, bueno, aquí ya lo podíamos ver, tenemos el 1, este 1 que mirábamos acá, pero luego tenemos otro 1 acá, ¿verdad? Y eso entonces, ¿de dónde proviene? Este otro 1 es porque dentro de las oxidorreductasas, como estábamos diciendo, ¿verdad? La oxidación puede ser una ganancia de oxígenos o una pérdida de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí, si es una pérdida de hidrógenos, sería una deshidrogenasa específicamente. Si es una ganancia de oxígeno, entonces sería específicamente una oxidasa, ¿verdad? Luego, recuerden que no solo tenemos al oxígeno en forma de oxígeno, ¿verdad? Sino que en las reacciones químicas nosotros podemos tener al oxígeno como oxígeno, como ion óxido, que es el oxígeno con 2 cargas negativas. Lo podemos tener como ion peróxido, que es el O2 con una carga negativa. Podemos tener el oxígeno, el átomo de oxígeno, y podemos tener, por ejemplo, a lo que son los grupos hidroxilo, ¿verdad? Entonces aquí esa ganancia de oxígeno podrá ser cualquiera de estos grupos, ¿verdad? Entonces por eso están las oxidasas, peroxidasas, oxigenasas y las hidroxilasas, ¿verdad? Y las reductasas, que como ya decíamos, pues en el caso de las reductasas, la reducción va a implicar esta ganancia de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí, de ahí vienen estos 6 subgrupos dentro de lo que son las oxidorreductasas. Bueno, en el caso de las transferasas, pues como su nombre lo indica, catalizan reacciones de transferencia de átomos o de grupos de átomos, ¿verdad? Entre moléculas. Aquí si nosotros vemos, ¿verdad? La ecuación, el átomo que se está transfiriendo es X, ¿verdad? Entonces se está transfiriendo desde este, que es el dador, hasta este, que es el aceptor, para formar este nuevo grupo, ¿verdad? Entonces esta que mirábamos al inicio, la ATP de hexosa fosfotransferasa, es un ejemplo de una reacción, ¿verdad? Dentro de este grupo de lo que son las transferasas, podemos transferir varios grupos diferentes, ¿verdad? Y entonces aquí la subclasificación es un poco más grande. Podemos transferir grupos que solamente tengan un átomo de carbono, que serían los grupos monocarbonados. Podemos transferir grupos aldehídos o cetonas. Podemos transferir grupos acilos, si se recuerdan de los cloruros de acilo, allá en su clase de orgánica 2. Podemos transferir grupos glicosil, que los vamos a ver después cuando miremos los carbohidratos. Pueden transferirse grupos alquilos o grupos arilos. Pueden transferirse grupos nitrogenados. Puede transferirse el grupo fosfato que mencionábamos, ¿verdad? Cuando hablábamos de la ATP hexosa fosfotransferasa, entonces ahí el grupo que se está transfiriendo es un grupo fosfato, que de hecho si ustedes se fijan acá, por eso aparece este 7, ¿verdad? Aquí. El 2 es de transferasa, el 7 es de este que estamos mencionando, que es el grupo fosfato. O también se pueden transferir grupos sulfatos o grupos selenio, ¿verdad? Bien. El tercer grupo son las hidrolasas, ¿verdad? Y las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis y el inverso de las reacciones de hidrólisis. ¿Cómo se llaman?
¿Se recuerdan? Por ejemplo, la reacción cuando decíamos que dos aminoácidos se formaban, perdón, que dos aminoácidos se unían para formar el enlace peptídico, decíamos que era un ejemplo de una reacción ¿de qué? ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? ¿Cómo se llaman las reacciones inversas? O sea, en este caso lo que estamos diciendo, déjenme, voy a abrir la pizarra, aunque creo que no había abierto pizarra con ustedes esta semana, para que podamos entender, ¿verdad? Esa que estamos viendo ahorita es una reacción de hidrólisis, ¿verdad? Recordemos que lisis, es indica una ruptura, y si es una hidrólisis, pues es una ruptura mediada por el agua, ¿verdad? Nos vamos a llevar esta ecuación por acá. Entonces, bien. Esta es una hidrólisis. Esa que tenemos acá es una hidrólisis, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que se va a romper este enlace, y al romperse este enlace, entonces también en la molécula de agua se va a romper y las partes de la molécula de agua se van a adicionar a cada uno de estos dos que resultan de la ruptura, ¿verdad? Entonces esta es la reacción de hidrólisis. Aquí se formaría OH y HB. Pero lo que le estaba preguntando yo ahorita es cómo se llama la reacción inversa. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo que tiene un compuesto, ¿verdad? Que tiene OH, aquí podríamos pensar, ¿verdad? Como les decía, en el caso de los ácidos carboxilo o del grupo carboxilo, ¿verdad? En el caso de los aminoácidos y en el grupo amino, si se recuerdan, ¿verdad? En el grupo amino de los aminoácidos, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que B era un nitrógeno y ese nitrógeno tenía un hidrógeno, ¿verdad? Y luego entonces se formaba el enlace peptídico que unía al aminoácido A con el aminoácido B y ahí se perdía una molécula de agua. ¿Cómo se llamaba esa reacción? ¿Se recuerdan? ¿O ya no? Ya le dieron delete a lo de proteínas. ¿Cómo se llama esa reacción? La reacción inversa a la hidrólisis. O ya se durmieron o ya se fueron ustedes. Yo creo que ya se fueron, ¿verdad? Aquí estamos. Solo dejaron la computadora encendida. Bueno, la reacción inversa es una reacción de condensación, ¿verdad? Ese es el nombre. Dos moléculas se condensan, o sea, se unen para formar un solo compuesto. Y las reacciones de condensación siempre implican la pérdida de moléculas pequeñas, que usualmente suele ser el agua, ¿verdad? Entonces la reacción directa, esta que tenemos en esta ecuación, es la hidrólisis. La reacción inversa, pues es la reacción de condensación, ¿verdad? Y estas hidrolasas catalizan ambas, ¿verdad? Catalizan tanto las reacciones de hidrólisis como la reacción inversa, que es la condensación, ¿verdad? Y aquí, bueno, pensemos que igual que en el caso de la UPAC, o semejante, ¿verdad? El caso de la UPAC, que la UPAC se formó hasta en el siglo XX, también esta comisión de enzimas
es del siglo XX, ¿verdad? Entonces hay algunos nombres de algunas enzimas que ya están muy arraigados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablábamos del benceno y que hablábamos del tolueno, del benzaldehído, de el ácido benzoico, que decíamos que ya son nombres que mucho antes de la IUPAC ya estaban bien arraigados, ¿verdad? En el caso de las hidrolasas suele ser igual. No se suelen utilizar los nombres sistemáticos en las hidrolasas. Muchas de ellas conservan el nombre primitivo, ¿verdad? Es decir, el nombre con el cual se conocieron inicialmente. Entonces aquí, por ejemplo, una de estas hidrolasas es, por ejemplo, la quimosina. Entonces aquí no tienen ninguna relación, esto que decíamos, del dador, del aceptor, del grupo que se está transfiriendo y de la reacción a través del cual lo hace. Aquí ya esto pues no, ¿verdad? Porque prevalece el nombre común por sobre el nombre sistemático en el caso de las hidrolasas. Bueno, aquí se me montó, no sé qué le pasó. Las hidrolasas pueden clasificarse en 5 grupos, ¿verdad? Bueno, aquí no sé si bueno, se montó ahí, pero no sé si lo logran ver. El primero son las esterasas, que son aquellas que romperían los enlaces ésteres, ¿verdad? Y entonces podemos tener enlaces ésteres, o sea, recordemos que el enlace éster se forma cuando un ácido reacciona con un alcohol, ¿verdad? El ácido puede ser un ácido orgánico, como son los ácidos carboxílicos, entonces por eso vamos a tener las carboxil esterasas, pero recordemos que también se pueden formar ésteres de ácidos inorgánicos, ¿verdad? Como es el ácido fosfórico o el ácido sulfúrico o el ácido nítrico, ¿verdad? Entonces podemos, o en ese sentido, podemos tener las fosfoesterasas si el enlace éster se ha formado entre un alcohol y el ácido fosfórico, ¿verdad? O podemos tener las sulfoesterasas si ese enlace éster se ha formado entre un alcohol y el ácido sulfúrico, ¿verdad? Luego tenemos las glicosidasas, estas las vamos a ver, bueno, vamos a entender mejor el enlace glicosídico cuando miremos carbohidratos. Podemos tener las éter-hidrolasas, ¿verdad? Que son aquellas que catalizarían, ¿verdad? La ruptura o formación, ¿verdad? Porque ya decíamos que las hidrolasas catalizan las dos reacciones, la hidrólisis y la condensación. Entonces, las esterasas, por ejemplo, son enzimas que podrían o romper el enlace éster entre el grupo carbonilo y el oxígeno, o que podrían catalizar la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico para formar el éster, ¿verdad? Luego las que vimos, ¿verdad? Cuando mencionábamos en el caso de las proteínas, cuando se forma el enlace peptídico, hay una enzima que cataliza la formación del enlace peptídico y son las péptidos hidrolasas o podemos tener las acil anhídrido hidrolasas, ¿verdad? Entonces ahí hay dentro de esta clasificación grande de las hidrolasas podemos tener estos subgrupos dependiendo del tipo de enlace, ¿verdad? Y hay un caso particular en el caso de la clasificación de las enzimas que lo constituyen lo que son las péptido-hidrolasas. Esta es una subclasificación, ¿verdad? Porque ya péptido-hidrolasa es un subgrupo de las hidrolasas. Pero dentro de las péptido-hidrolasas, nosotros las podemos clasificar de dos formas, ¿verdad? Que una es, dependiendo de dónde esté ubicado el enlace que se va a romper, entonces podemos hablar de péptido-hidrolasas que son exopeptidasas, ¿verdad? Y entonces exo viene de extremo, ¿verdad? Es decir, las exopeptidasas solo van a romper el enlace peptídico si ese enlace peptídico se encuentra en el extremo de una cadena, ¿verdad? O pueden ser endopeptidasas si el enlace peptídico, si la enzima va a romper un enlace peptídico que no está posicionado en unos extremos, sino que está en medio, ¿verdad? Es decir, en el interior de la cadena. Y la otra forma de clasificar a las péptidos hidrolasas es según el mecanismo a través del cual se rompe o se forma ese enlace, ¿verdad? Entonces, dentro de ahí tenemos lo que son las serinas proteasas. Nosotros vamos a estudiar el mecanismo de una de estas, o las tiolproteinasas, o las aspartilproteinasas, o las metaloproteinasas, ¿verdad? En este caso, el mecanismo, el nombre, ¿verdad?
de la peptidohidrolasa está relacionada con la cadena lateral, ¿verdad? Del aminoácido. Entonces, por ejemplo, en el caso de las serinas proteasas, es porque es la serina, uno de los aminoácidos, ¿verdad? Que está en ese sitio activo. En el caso de las triolproteinasas, pues cuando tenemos a la cisteína, las partilproteinasas es cuando tenemos al ácido aspartico, ¿verdad? Como parte de ese sitio activo. Bueno, luego el cuarto grupo serían las liasas, ¿verdad? Entonces, las liasas lo que catalizan son reacciones donde se remueve, donde se quita un grupo de átomos, ¿verdad? Y aquí, importante tener claro que no están incluidas las hidrolasas, ¿verdad? Porque no podemos decir que es una liasa cuando se remueve agua. No, porque ya dijimos, aquellas que implican el agua, reacciones de hidrólisis o reacciones de condensación, son las hidrolasas, ¿verdad? Entonces, esas están incluidas, perdón, están excluidas o no incluidas dentro de lo que son las liasas, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Aquí, si ustedes, no sé si la logran ver bien, la estructura de la histidina. Entonces, la histidina, que es un aminoácido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tiene el grupo carboxilo y tiene el grupo amino, ¿verdad? Si analizan bien esta otra estructura, entonces se van a fijar que esta otra estructura, bueno, las diferencias así, ¿verdad? Primero, este urocanato tiene un doble enlace, ¿verdad? Carbono-carbono, que no estaba presente aquí. Luego, si se fijan, este carbono ha perdido un hidrógeno, ¿verdad? Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero aquí lo podemos ver. Este carbono perdió este hidrógeno de acá, ¿verdad? Ya no lo tenía. Y este carbono de acá perdió este grupo amino, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que se ha removido es un ion amonio, ¿verdad? Y entonces estas son las reacciones, las liasas, ¿verdad? Donde se remueve o se quita, ¿verdad? Un grupo de un compuesto. Igual aquí, entonces uno podría decir, bueno, ¿qué enlace se rompió acá? Cuando se eliminó pues lo que se rompió fue o se eliminó, ¿verdad? Un enlace carbono-nitrógeno, ¿verdad? Ese puede ser uno de los casos que las liasas actúen sobre un enlace carbono-nitrógeno, pero también podrían actuar sobre un enlace carbono-oxígeno, sobre un enlace carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-halógeno o fósforo-oxígeno, ¿verdad? Y si pues hubieran otros grupos, entonces la numeración podría continuar, ¿verdad? Hasta el 99, aquí exagerando, ¿verdad? Si llegaran a haber, ¿verdad? Otros enlaces diferentes de los que ya están incluidos aquí, ¿verdad? Luego tenemos las isomerasas, que son las que catalizan, ¿verdad? Las reacciones de isomerización. Aquí recordar, ¿verdad? Que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las reacciones anteriores, donde podemos distinguir, bueno, está el agua involucrada, entonces es una hidrolasa. Estas que mirábamos anteriormente, partimos de un solo producto, de un solo reactivo, y se forman dos productos, son las liasas o cuando hay transferencia de un grupo. En el caso de las isomerasas, lo que nos va a permitir distinguirlas es que va a haber un solo reactivo y un solo producto. Y ese reactivo y ese producto van a tener la misma fórmula molecular. Van a tener diferente estructura, pero su forma molecular va a ser la misma, ¿verdad? Como es el caso entre la glucosa y la fructosa, ¿verdad? Que son dos monosacáridos que son isómeros, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las isomerasas. Dentro de los isómeros, ahí si se recuerdan, en Orgánica 1, ¿verdad? Que es donde les damos más detalle a esto, pues están lo que son los isómeros estructurales y están los estereoisómeros, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y dentro de los estereoisómeros hablábamos de los enantiómeros, de la nomenclatura R y S, si ustedes se recuerdan. En el caso de los alquenos hablábamos de la nomenclatura
E y Z, que eran isómeros ópticos, y los que no son enantiómeros son estereoisómeros o diasteriómeros. Allá vayan a repasar o denle una revisada al libro de orgánica. Y teniendo eso claro, entonces nosotros podemos hablar, como les decía, de las epimerasas o racemasas. Acuérdense que las muestras racémicas son muestras que tienen igual concentración del enantiómero R que del enantiómero S, ¿verdad? Luego las cis-trans isomerasas o las isomerasas ópticas, ¿verdad? Que es el nombre que reciben la geometría óptica, ¿verdad? Que es la que reciben cuando hablamos de los isómeros cis-trans. Luego, cuando ocurren oxidorreducciones intramoleculares, entonces, como es en la misma molécula, esto lo vimos en los mecanismos en Orgánica 2, cuando hablábamos acerca de la hidrólisis de los ésteres y la hidrólisis de las amidas. En uno de los pasos del mecanismo decíamos, aquí hay una transferencia de protón intramolecularmente, ¿verdad? Entonces, no hay un compuesto externo, sino que es en la misma molécula donde la reacción se lleva a cabo. Estas están incluidas dentro de estas isomerasas porque es el mismo compuesto que va a tener una estructura diferente, ¿verdad? Entonces, las oxidorreductasas intramoleculares están incluidas dentro de las isomerasas, igual que las transferasas intramoleculares, que en algunos casos se pueden conocer con el nombre de mutasa, ¿verdad? Bueno, aquí se los puse en inglés, pero son mutasas, perdón. Y las liasas, ¿verdad? Intramoleculares. Y las últimas son las ligasas, ¿verdad? Entonces decíamos, las liasas remueven grupos. Las ligasas ligan, y aquí quizás esto es lo que les puede ayudar, ¿verdad? Acordarse es que ligan. Y entonces cuando usted liga, lo que usted está diciendo es que usted está uniendo, ¿verdad? Entonces las ligasas catalizan la unión de dos grupos químicos y aquí como la característica, ¿verdad? Que nos permite reconocer cuando es una ligasa es porque estas reacciones de unión de dos grupos siempre van a requerir de ATP, ¿verdad? Recordemos, allá igual de orgánica 1, ¿verdad? Bueno, y también de nuestras clases de química general, que la formación de enlaces requieren energía, ¿verdad? La ruptura de enlaces liberan energía. Entonces, aquí como estamos hablando de que las ligasas van a catalizar la unión de dos grupos, entonces tenemos A y B, y lo que vamos a hacer es unirlas. Entonces, recordemos que la unión, ¿verdad? Lo que les recordaba en la reunión anterior, ¿verdad? De la teoría de colisiones. Las moléculas tienen que chocar con una orientación específica, pero además tienen que chocar con una determinada cantidad de energía, ¿verdad? Entonces, todo esto nos hace pensar que se ocupa energía, ¿verdad? Para que choquen con la orientación adecuada y contando con la energía necesaria, ¿verdad? Entonces, ¿quién provee la energía? La energía, pues ya sabemos que en nuestro cuerpo, la moneda, ¿verdad? Energética que nos suelen enseñar en nuestras clases de biología es el ATP, ¿verdad? Bueno, y eso nos va a permitir distinguirlas porque vamos a ver siempre ahí que va a aparecer aquí, ya se las voy a poner aquí en grande. Entonces tenemos, ¿verdad? Que aquí aparece el ATP. De hecho, si ustedes se fijan, esta es la formación de un péptido, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos un dipéptido, tenemos unido a la glutamil con la cisteína, ¿verdad? Y aquí entonces lo que vamos haciendo es uniéndolo, ¿verdad? Y se va a formar un nuevo, se va a adicionar, ¿verdad? Un nuevo aminoácido, en este caso es la glicina, y la formación de este nuevo enlace, entonces va a requerir, bueno, perdón, de este nuevo enlace, de este, ¿verdad? Porque aquí si se fijan estamos CH2SH, que es el grupo tiol, ¿verdad? Y luego tenemos el carbonilo. Y ahí terminaría, dijéramos. Mientras que aquí, después de ese carbonilo, tenemos el nitrógeno con el carbono unido a dos hidrógenos, que sería este. Y tenemos el grupo carboxilo, ¿verdad? Este grupo carboxilo. Entonces aquí el ATP ha proveído la energía para que se forme, ¿verdad? Este enlace entre el carbono
y el nitrógeno. Entonces, miren lo que les decía, ¿verdad? La formación de enlaces absorbe energía, pero la ruptura de enlaces libera energía. Entonces, aquí es donde tenemos que reconocer que el ATP es el adenosin trifosfato. El ADP es el adenosin difosfato, ¿verdad? Entonces, de acá, de este que tenía 3 grupos fosfato, se ha separado un grupo fosfato, ¿verdad? Que es el que podemos ver aquí, ¿verdad? Y entonces, al separarse, se ha roto un enlace. Entonces, la ruptura de ese enlace libera la energía necesaria para que se pueda formar, ¿verdad? El otro enlace. Por eso es que decimos, en ausencia del ATP, pues estas reacciones no van a ocurrir, ¿verdad? O puesto en positivo, como se los colocaba aquí, ¿verdad? Las ligasas catalizan la unión de 2 grupos químicos a expensas de la hidrólisis de un nucleótido trifosfato. La mayor parte de las veces va a ser el ATP, pero puede ser también el GTP, ¿verdad? Que es el guanosin trifosfato. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de esto de la clasificación. No, bueno, entonces ahí que, bueno, aquí de hecho mirábamos, ¿verdad? Les decía, el enlace que se va a formar es un enlace carbono-nitrógeno, así que igual, ¿verdad? Las ligasas se pueden subclasificar dependiendo del tipo de enlace que se va a formar. Este que mirábamos, ¿verdad? Es 6.3 porque el tercer subgrupo, dijéramos, ¿verdad? Que es cuando se forma un enlace carbono-nitrógeno, pero también se podría formar un enlace carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-carbono, o incluso, ¿verdad? Enlaces con metales, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, o alguna duda antes de pasar a la cinética química. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick. No, ¿segura? Bueno, vamos a ver. Ustedes dicen que no. Bueno, entonces vamos a ponerles unos ejercicios. Déjenme abrirlos. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. Solo permítanme un momento. Bien, entonces vamos a hacer este repasito. Ay, perdón, que le estaba dando clic aquí, no estaba en la presentación. Bueno, entonces ya les decía, ¿verdad? Aquí pensar, ¿verdad? Esta es una imagen diferente de lo de las enzimas. Para que se dé esa unión, recordemos que lo que van a requerirse, ¿verdad? Son interacciones no covalentes, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿verdad? Lo no polar se atrae con lo no polar, las cargas positivas se atraen con las cargas negativas, los átomos que tienen pares de electrones solitarios van a atraer a los hidrógenos cargados de forma parcial positiva, ¿verdad? Entonces, bien. ¿Cuál de estas letras constituiría la energía de activación? ¿Cuál es la energía de activación? A, B, C, D o E. A ver, ya que dicen que no tienen pregunta. La vez. No, no es la B. Más o menos. Constituye la energía, o sería la A, pero la es de No, inicio. la A no, porque A sería la energía de los reactivos. Energía de los reactivos. A sería la energía de los reactivos. Ahí E representaría la energía de los productos. Uh-huh.
La C. Muy bien, sería la C, ¿verdad? La C es la energía de activación. Entonces, miren que aquí llegar a este punto, Carol, obviamente va a implicar a B, pero esta es la energía, B es la energía que se absorbe, D es la energía que se libera, pero C es ese punto, esa mínima cantidad de energía que deben de tener los reactivos para que la reacción ocurra. Así que muy bien. No sé quién contestó C porque estoy viendo la presentación y no la reunión, pero sí, ¿verdad? Aquí la energía de activación sería C. Muy bien. ¿Cuál tipo de enzima catalizaría esta reacción? Lo acabamos de ver ahorita. Acabamos de ver ahorita. Fue el último tipo que vimos. Aquí, como les decía yo, hay como ciertas pistas, ¿verdad? Que nos ayudan a identificar. Pues yo esperaría que le pudieran contestar porque yo creo que iban tomando notas, espero. Si no, entonces se les puede hacer un poco difícil, pero aquí el ATP, ¿verdad? Porque aquí nos dicen, ¿verdad? Tenemos este, este compuesto y tenemos este otro, ¿verdad? Que es el ion bicarbonato, ¿verdad? Y luego, entonces, si se fijan, tenemos, bueno, aquí lo podemos simplificar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las liasas, que son las que remueven grupos, decíamos, teníamos un solo reactivo y dos productos. En este caso tenemos dos reactivos y un solo producto, ¿verdad? O sea, que quiere decir que estos dos reactivos se unieron, ¿verdad? Y se unieron a expensas, porque aquí aparece este más, ¿verdad? O sea que se requieren los tres. Este reactivo más el ion bicarbonato más el ATP, ¿verdad? Y se forma un solo producto. Así que, ¿cuál sería el tipo de enzima? Sería una ligasa. Sería una ligasa, ¿verdad? El tipo de enzima que catalizaría esa reacción sería una ligasa. Aquí se las escribí en el chat para que vean cómo es que se escribe, ¿verdad? Es una ligasa. Bueno, y eso que no tenían preguntas, ¿verdad? Bueno, Yo y no dije nada. Yo no dije nada. pero no preguntó tampoco. ¿Qué tipo Estaba de... tratando de configurar a ver si había entendido lo que usted había dicho anteriormente. Bueno, y esta, ¿qué tipo de enzima sería la que catalizaría la siguiente reacción? Si tiene fósforo, podría ser una fosforilasa. No, 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 mírenla, mírenla bien, mírenla bien. Ya les había dicho también esta pista respecto a este tipo. Cuando hay un reactivo y un producto y nadie más, nadie más. Ya. Un reactivo y un producto. Un reactivo, un producto y nadie más. Condensa, no. No. Ah, bueno, y María y Karen. Ah, Bueno, revisen. bueno, aquí perdemos el hidrógeno. Aquí. Ay, no perdemos nada. No. Si ustedes se fijan, tienen la misma fórmula molecular. Aquí. Sí, solo cambió el lugar del carbonilo Ah, muy con bien. el OH. Ajá. Entonces, ¿qué son? Entre ellos, ¿qué relación hay? Son ¿qué? Enantión. Ajá, entonces, ya dijimos cuál, bueno, tendrían que tenerlas, por lo menos tendrían que tenerlas ahí apuntadas, ¿verdad? Los 6 tipos. Que no los anoté. Ya ven, es que eso es el problema, Números. que no toman nota, ¿verdad? Son las transferasas, las
hidrolasas, las liasas, las isomerasas, las ligasas y las oxidorreductasas. Son 6. Transferasas, hidrolasas. Entonces, si como bien nos ha dicho Carol, la única diferencia que hay entre ellas, bueno, entre ellos, perdón, en estos compuestos, es la posición, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo carbonilo en esta posición y tenemos el hidroxilo unido a este carbono. Y aquí, si podemos ver, están, dijéramos, como intercambiados, ¿verdad? Este carbono, aquí si ustedes los cuentan, ¿verdad? Partiendo del fósforo, por ejemplo, diríamos que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿verdad? Aquí, en este, el carbonilo está en el carbono 2 y el hidroxilo en el carbono 3. En este caso, el carbonilo está en el carbono 3 y el hidroxilo está en el carbono 2, ¿verdad? O sea que tienen los mismos átomos. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Tienen 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Tienen un fósforo. Tienen un fósforo. Tendrían un hidrógeno, 2 hidrógenos. Aquí tendríamos que estar de acuerdo que también habrían 2, que serían 4. Y aquí también hay otros 2, que serían 6. Aquí tenemos 1. Tenemos 2, aquí solo habría 1, que sería 3. Y acá tendríamos 2. ¿Sí o no? Sí, serían 2, 2, serían 4, 5 y 6. Aquí tendríamos 2. Aquí tenemos 1, que sería 3. Aquí tendríamos otro, que sería 4. Aquí habría 1, si ustedes se fijan, porque este carbono solo tendría 1, 2 y 3 enlaces, que sería 5, y este que sería 6. Entonces, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. ¿Qué son? Ay, Dios santo. Que me dijo, no era transferasas. No, no le he dicho. A ver, María o Karen. Sería una isomerasa. Una isomerasa sería. Una isomerasa, ¿verdad? Porque la relación entre ellos es que son isómeros. Como que no. Dijeron que no tenían preguntas, pero como que no. Está muy claro. Bueno, bien. Con respecto a la teoría, esto hasta aquí nos quedaríamos por hoy. Hoy es nuestro día de laboratorio, así que lo que vamos a hacer es explicarles la siguiente actividad que van a hacer, ¿verdad? Que es una actividad que van a realizar en sus casas y que es con respecto a las enzimas. Yo esperaría que ya a esta altura, Karen, ¿cómo va con el laboratorio anterior, con el de las estructuras? ¿Ya avanzó o no? Sí. Ok, bueno, esto es muy bien, porque sí, ¿verdad? Hoy es viernes, entonces quería tener una hora de clases con ustedes y luego explicarles. Solo espérenme que no me abre. Bueno, entonces, este sería el siguiente laboratorio, ¿verdad? Que está planteado
como un proyecto, ¿verdad? No les voy a dar yo una guía, a diferencia del laboratorio anterior. Aquí quiero yo que ustedes se vayan posicionando en lo que va a ser su mundo real, que es ser profesora, ¿verdad? De ciencias. Entonces, quiero que la guía la elaboren ustedes, que ustedes diseñen todo el experimento, ¿verdad? Entonces, por eso se llama proyecto de enzima. Entonces, el problema o la respuesta, ¿verdad? La pregunta a la cual ustedes tienen que dar respuesta es que ustedes tienen que explicarme. Antes de verlo en la teoría, quiero que ustedes lo hagan, ¿verdad? Diseñen un experimento para explicar cómo la temperatura, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato afectan la actividad de la enzima catalasa. Entonces, si se fijan, son 3 variables, ¿verdad? Es cómo la temperatura la afecta, cómo la concentración de la enzima afecta la actividad y cómo la concentración del sustrato afecta a la actividad de la enzima. Este es el problema. Sí les doy yo una guía, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan para poder afrontar este proyecto, este problema? Necesitan recipientes de vidrio, ¿verdad? De preferencia vasos, y si tienen vasos que sean del mismo tamaño, mejor, ¿verdad? O frascos, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, frascos de jalea, si son de vidrio, o de Herbers, o de lo que ustedes dispongan ahí, ¿verdad? O si no, vasos, pero que sean así como esto, ¿verdad? Que sean transparentes para que ustedes puedan observar a través de él, ¿verdad? Lo otro que van a ocupar es peróxido de hidrógeno, perdón, que es el agua oxigenada, no con el agua oxigenada que se despinta con el que les pintan el cabello, ¿verdad? Porque esa tiene una concentración más alta. De peróxido es el agua oxigenada que pueden comprar en la farmacia, ¿verdad? Van a ocupar tejidos vivos, al menos un tejido. Aquí va a depender de cada una de ustedes que tanto esté motivada en este proyecto. Y los ejemplos, ¿verdad? De tejidos vivos que pueden usar son papa, carne molida, hígado u hojas tiernas, ¿verdad? Molidas o cortadas en pedacitos, no necesariamente con un molino, ¿verdad? Pero sí rasgadas en porciones pequeñas. Entonces ahí ustedes escogen con cuál lo quieren hacer, ¿verdad? Tienen que hacerlo al menos uno. Pueden hacerla con 2 o 3, como les digo yo, como ustedes quieran, pero por lo menos uno, ¿verdad? Este decimos que es el tejido vivo entre comillas, porque va a estar crudo, ¿verdad? Es decir, es papa cruda, carne molida cruda, hígado crudo o las hojas tiernas, ¿verdad? Que son crudas. Y van a tener que utilizar el mismo material, solo que en este caso ya le vamos a decir no vivo, es decir, que ya habrá pasado por un proceso de cocción, ¿verdad? Entonces ya no va a ser papa cruda, sino que va a ser un trozo de papa horneada o cocida, ¿verdad? O el hígado cocido, o la carne molida cocida, o las hojas cocidas, ¿verdad? Pasadas ahí por el sartén. Entonces aquí lo que queremos ver es como les decía, el efecto. Lo que se pretende es que ustedes puedan explicar cómo la temperatura afecta la actividad de la enzima. Entonces, fíjense que en el caso del vivo, pues entonces dijéramos que la temperatura es la temperatura ambiente, ¿verdad? Ya el que ha pasado por un proceso de cocción, entonces ya ha sufrido el efecto, ¿verdad? De estar en contacto con la temperatura, ¿verdad? Ahí cuando ustedes lo han cocinado. Bueno, esos son los materiales. Tienen que usar el mismo, ¿verdad? Porque si no, después no pueden establecer comparaciones. O sea, si usan papa cruda y carne molida cocida, usted no va a poder comparar y no va a poder responder la pregunta de cómo la temperatura afecta a la actividad de la enzima catalasa, ¿verdad? Entonces, si van a utilizar papa cruda, entonces tienen que utilizar papa cocida. Si van a utilizar carne molida cruda, tienen que utilizar carne molida cocida. Si van a utilizar hígado, tienen que ser hígado crudo, hígado cocido. Si van a hacer hojas tiernas, pues tienen que utilizar ¿verdad? Las mismas. Es decir, el tejido vivo y el no vivo tiene que ser el mismo. Bueno, y antes de comenzar a hacer nada, usted tiene que plantear tiene que hacer su predicción. Es decir, ¿qué cree usted que va a pasar si supongamos que usted escoge la papa? Entonces,
¿Qué cree usted que va a pasar cuando usted ponga la papa en contacto con el peróxido de hidrógeno? O si usted va a utilizar carne molida, ¿qué cree que va a ocurrir cuando usted mezcle la carne molida con el agua oxigenada? Entonces eso lo van a escribir ahí, ¿verdad? Que va a ser su predicción. Luego van a hacer una investigación, porque como les digo yo, aquí yo no les estoy dando la guía, estamos haciendo que ustedes vivan de alguna forma lo que es preparar una guía de laboratorio. Entonces usted tiene que investigar, va a tener que investigar todo lo relacionado con la enzima catalasa y todo lo relacionado con el peróxido de hidrógeno y cómo interactúan, ¿verdad? Estos dos. ¿Qué pasa cuando la catalasa entra en contacto con el peróxido de hidrógeno? Esto lo van a tener que investigar porque esa investigación es la que les va a permitir poder diseñar su método, ¿verdad? Es decir, su procedimiento. Y aquí es la parte donde usted ya asume el rol de profesor, ¿verdad? Usted va a tener que elaborar la guía de laboratorio y decir, ¿verdad? Pues ahí, ¿verdad? Tomar 3 rodajas de papa, no sé, o 2 hojas de lechuga y rasgarla. Bueno, ahí usted va dando el paso a paso de el experimento que usted va a diseñar para poder contestar estas preguntas, ¿verdad? De cómo la temperatura, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato afectan, ¿verdad? A la enzima catalasa, ¿verdad? De ese ensayo, pues usted va a tener un resultado, ¿verdad? En base a su investigación, entonces usted va a determinar cuál va a ser los datos que usted quiere obtener, ¿verdad? Como no le estoy dando yo el paso a paso, sino que aquí estoy queriendo ver qué tanto ustedes, su capacidad, ¿verdad? De imaginarse una práctica de laboratorio, la investigación les va a servir mucho y entonces ahí ustedes van a ver, cuando la catalasa reacciona con el peróxido de hidrógeno, ocurre esto. Y entonces, ¿cómo puedo yo medir esa reacción? La intensidad de esa reacción, ¿verdad? Para poder luego responder cuál es la relación que hay entre cada uno de ellos. Entonces van a tener un conjunto de datos. Recuerden que esos datos entonces usted los puede representar en forma de una tabla o en forma de un gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quisiera medir tiempo o por ejemplo, si usted quisiera medir alturas, ustedes lo pudiera representar de esta forma. Aquí pensando que vamos a tener un elemento 1 y un elemento 2 porque va a ser el tejido vivo y el tejido no vivo, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que van a tener que hacer. Luego, ustedes van a tener que presentar su descubrimiento, ¿verdad? Entonces, usted, como estamos considerando 3 variables, cómo la temperatura afecta la actividad de la enzima, cómo la concentración del sustrato, entonces, hay más o menos una idea, ¿verdad? ¿Cómo afecta la concentración del sustrato? Pues entonces usted tiene que cambiar, hacer 2 experimentos, uno donde la concentración del sustrato es 10, por ejemplo, y otro donde la concentración del sustrato es 5. Entonces ahí usted está cambiando la concentración del sustrato. Y lo mismo cuando dice de la concentración de la enzima, ¿verdad? Entonces tiene 5 de la enzima en uno y 10 de la enzima en otro, entonces usted puede establecer la comparación, ¿verdad? Y como ya les decía, lo vivo y lo no vivo es lo que les va a permitir poder comparar el efecto de la temperatura, ¿verdad? Sobre la actividad enzimática. Entonces usted deberá ver, por lo menos sus descubrimientos tendrían que ser 3 en relación con estas 3 variables que usted va a analizar, ¿verdad? Y esos descubrimientos deberían de llevarlo a usted a poder decir, esta es la idea más importante con la que debería de quedarse todo el mundo, ¿verdad? Es decir, si alguien repitiera lo mismo que usted haga, y esto es bien importante, ¿verdad? Póngase en el papel de profesor. Y si ustedes tienen a alguien en su casa, que les lea la guía, que les lea este es su método, ¿verdad? Para que la persona les diga, usted le pregunta, ¿vos crees que podrías? O sea, ¿entendés lo que tendrías que hacer? ¿Lo podrías hacer siguiendo estos pasos? Y entonces ahí ustedes van a saber, ¿verdad? Si está bien, o le van a decir, no, fíjate que aquí no entiendo qué es lo que tengo que hacer, y entonces ahí ustedes la van puliendo, ¿verdad? Entonces, bueno, y todo esto que estamos llevando a cabo, usted lo deberá llevar a quedarse con una idea, ¿verdad?
que es más importante, y esa idea es la que usted va a plantear en forma de conclusión, ¿verdad? Que es qué conclusión saca de su experimento. Luego, la otra pregunta, y esta sí se la estoy pidiendo que vayan las conclusiones, es, ¿coinciden los resultados con su hipótesis? Es decir, cuando yo les digo, bueno, usted va a utilizar hojas, ¿qué se imagina usted? Pero no las ponga en contacto, sino que solo imagínese con lo que usted sabe, ¿qué piensa que le va a ocurrir a la hoja cuando se ponga en contacto con el agua oxigenada? Se va a estirar, se va a encoger, se va a decolorar, el color se va a poner más intenso, no sé, usted lo que usted se imagine que le va a ocurrir a la hoja o al hígado o a la carne molida o a la papa. Y entonces usted, como ya hizo el experimento, entonces ahora sí puede decir, ¿verdad? Y además esto es como irnos metiendo, ¿verdad? En esto del método científico, ¿verdad? Que lo vienen viendo desde General 1, pero que a veces cuesta como un poco concretarlo. Entonces usted dice, bueno, lo concluye, ¿verdad? Que lo que usted creía que iba a ocurrir no ocurrió, ¿verdad? O sí ocurrió tal como usted lo había planteado. Entonces usted dice, pues bueno, se confirma lo que llama. Ahí cada una lo redacta, ¿verdad? Y este punto va a quedar ahí como opcional, como les digo yo aquí, hasta las conclusiones es el requisito pues es lo del laboratorio, ¿verdad? Lo del reporte de lo que hemos considerado. Pero después de hacer toda esta investigación, usted, no sé, ¿verdad? Si en alguna de ustedes quedara el interés, ¿verdad? Entonces podría contestar alguna de estas tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer con todo lo que ha averiguado? ¿Va a hacer un video de TikTok? ¿O va a hacer una infografía y la va a publicar en su Facebook o en su Instagram o en el estado de WhatsApp? No sé, ¿qué va a hacer? O sea, tanto trabajo que ha hecho, o no voy a hacer nada, ¿verdad? No lo voy a compartir con nadie porque me ha costado mucho. Puede ser, ¿verdad? Y como les digo yo, solo saber qué impacto tuvo en ustedes esta actividad, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con todo lo que ha averiguado? O alguna de ustedes si quedara muy intrigada, cómo va a ampliar, ¿verdad? La investigación o los descubrimientos que usted ha tenido. Y bueno, yo les voy a compartir esta presentación. No, o sea, se la voy a compartir, pero no la van a poder editar. O sea, se la voy a compartir como lectores, solo para que ustedes tengan, ¿verdad? Las cosas, luego ya ustedes lo podrán hacer. Pueden utilizar el mismo formato, es decir, podrían hacerlo. En este caso, el reporte les doy la opción de que me los presenten así, en forma de una presentación, si ustedes quisieran. Si no, pueden presentarlo en el formato normal, que ya se los puse ahí en la plataforma, ¿verdad? Con la portada, la introducción, los métodos, los materiales y todo lo demás. Bueno, eso es lo que va a quedar de laboratorio. La idea es que ahorita comiencen con esto. O sea, ahorita me refiero, nos desconectamos y ya que están sentadas y dispuestas y que hoy el horario de bioquímica es de 7 a 10, entonces que usted avance con esto de la investigación. Pero antes de investigar, defina, ¿verdad? ¿Qué tejido va a usar? Si va a usar uno o si va a usar dos. Y piense qué es lo que cree que va a pasar antes de ponerse a investigar, porque una vez que comience a investigar, entonces ya va a saber qué va a ocurrir, entonces su hipótesis ya realmente ya no va a ser una predicción, porque va a estar influenciada por lo que usted haya investigado. O sea que ahorita nos desconectamos, se levantan, van al baño, comen algo, pero luego vuelvan a sentarse, por favor, y escriban esto de la hipótesis y comiencen a hacer la investigación, ¿verdad? Para que la idea es que en el fin de semana puedan hacer ya el experimento y si tienen alguna pregunta o alguna duda me la puedan hacer la otra semana. El reporte me lo van a tener que entregar el siguiente viernes, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo yo que aprovechen este tiempo ahorita. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda respecto a lo que tienen que hacer. Se deben incluir fotografías, ¿verdad, licenciada? Es correcto. Sí, se tiene que incluir fotografías, muy bien. Estaba ahí, pero ahorita en el chat les acabo de compartir el enlace. Igual se lo voy a compartir en la plataforma, pero por si no quieren ingresar a la plataforma, solo prueben a ver si lo pueden abrir.
Sí, ¿verdad? Aquí no lo expliqué, pero están estas fotos, ¿verdad? Entonces, sí, en sus descubrimientos, es decir, en lo que usted ha aprendido de las pruebas, usted tiene que, perdón, colocar, ¿verdad? Las fotos de lo que usted realizó. Sí, sí, tienen que ponerlas. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. No, no, creo que no. Ok, bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy, si no tienen preguntas. Voy a descongelar la carne.